Maravilloso estudio de primera y segunda de Pedro. Muy bien, en el día de hoy estamos iniciando una pequeña serie acerca del futuro. Porque veo que hay siempre en esta época como incertidumbre con respecto al futuro. Y es cierto. Pero gracias a Dios, nuestro Dios y la palabra tiene respuestas para ese futuro. Nuestra serie la hemos llamado Elige tu futuro. Elige tu futuro. ¿Se animan a decirlo también ahí en casa? ¿Cuál es el nombre de esta serie? Elige tu futuro. 4 reuniones. Vamos a estar hablando de esto, de lo importante y cómo nosotros podemos percibir el futuro, cómo podemos ser guiados adecuadamente en el futuro. El día de hoy vamos a hablar que es importante tener los valores correctos para un futuro pleno. En 8 días vamos a ver cómo el Espíritu Santo es el guía adecuado para nuestras vidas hacia el futuro. Luego vamos a ver cómo sabernos rodear de personas que nos orienten. Hablo de mentores, amigos, guías espirituales. ¿Cuál es ese papel del otro para guiarnos hacia el futuro? Y por último vamos a hablar de los famosos principios de que esto que decimos como creyentes muy frecuentes es que se abre una puerta, entonces, ¿cuándo sí? Y cuando se cierran, ¿cuándo hay que insistir, cuándo no? ¿Qué es esto de las oportunidades o puertas que se abren o se cierran en términos de escoger el futuro? ¿Por qué decimos que escoger el futuro? Pues en nuestro medio sabemos que sí, nuestro Dios nos creó con un propósito, es cierto. Pero también como cristianos y sobre todo como colombianos tenemos la idea de que, eso el Señor de alguna forma, el futuro se cumplirá en nuestra vida, haremos la voluntad del Señor de alguna forma. No es así. Es cierto, nuestro Dios quiso que nosotros viniéramos a este mundo de acuerdo a su voluntad. Dicen que aún antes de la creación planeó que nosotros llegáramos a existir. Es cierto que el Señor nos creó con dones, talentos, con un propósito, pero esto no es automático. Tenemos que aprender a elegir, a tomar las decisiones correctas para que ese futuro se cumpla, para que nosotros podamos tener plenitud. No estoy hablando felicidad eterna, vida sin problemas, porque a veces pensamos que el futuro con el Señor es una vida sin problemas. No es eso. No es automático, no perdemos pero a veces nos perdemos del propósito de Dios por las decisiones que tomamos. Es cierto, porque nuestro Dios no nos forza a hacer su voluntad. Él no nos obliga. Y hoy vamos a ver un personaje que aprendió esto, tuvo a seguir al Señor, a tomar decisiones y también las consecuencias de esto, como fue Moisés. Moisés que sacó al pueblo hebreo de Egipto después de 400 años de esclavitud. Su papel era llevarlo a la tierra prometida, aquella tierra donde fluye leche y miel, donde hay bendición para su pueblo. Y vamos a ver cómo Moisés tuvo que aprender cuáles son los valores correctos para tomar decisiones que impliquen que el plan de Dios en nuestra vida se cumpla. Esto, cuando se habla de la tierra prometida, a veces no miramos que es también como una especie de figura de lo que es la salvación para nosotros. Salir de la esclavitud, salir del pecado, de la culpa, del miedo, del juicio, a un lugar en la presencia del Señor con su guía de bendición, de libertad, de paz. Antes de entrar a la tierra prometida, Moisés, el Señor le enseñó a que tenía que saber tomar decisiones y elegir cuáles son los valores que tenemos que tener en mente. Hoy vamos a hablar de eso,
para que ese propósito de Dios se cumpla. Deuteronomio 30 está en las pantallas, verso 15 al 16 dice: hoy, miren lo que dice, te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Esto no es ahí que por como sea, no, tú eliges, nosotros, yo elijo. Hoy te ordeno que me ames, que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes, y así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. El Señor nos ama, pero Él también nos dice que tenemos la responsabilidad de tomar decisiones con respecto a nuestro futuro. El propósito de esta pequeña serie es ayudarnos en todas esas decisiones que tenemos que tomar a diario para hacer la voluntad del Señor. Hombres, mujeres, en el matrimonio, como padres, en el trabajo, hijos, hijas, en el servicio. Uno de los mayores regalos que el Señor da al ser humano, a ti y a mí, es la capacidad de elegir. El Señor no nos hizo como marionetas. No somos como robots que estamos bajo su dirección, imposible de desobedecer. No es así. El Señor nos dio a cada uno la capacidad de elegir hacer su voluntad. No es una obligación. Pero saben, eso tiene consecuencias, tiene responsabilidad. Una de las respuestas en cuanto a cuando nos preguntamos ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Pues una de las respuestas y de las razones es porque el Señor nos dio a elegir. Y las personas no siempre elegimos hacer el bien. ¿Saben? Si el Señor nos hubiera creado sin la capacidad de elegir, que fuéramos siempre guiados por sus hilos, que no pudiéramos tener nuestras propias decisiones, pues ahí sí no habría mal en el mundo. No habrían robos, no habría maldad, no habría tiroteos, no habrían atracos, no habría racismo, fanatismo, no habrían guerras, no habría abuso, acoso sexual, no habría deshonestidad. Pero el Señor nos creó con la capacidad de elegir. Nos muestra el camino, pero tenemos que elegir. Es una bendición la capacidad de elegir. Fuimos hechos a imagen de Él, pero también una responsabilidad. Por ejemplo, Deuteronomio dice 30, verso 17, dice: pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. Uno a veces dice, uy, pero ¿cómo así? No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir nuevamente, te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. ¿Ven la importancia? Sí hay un plan, hay un propósito, hay una tierra prometida, pero tenemos que aprender a elegir. En nuestra vida vamos a tener dificultades y uno puede ver cómo personas bajo el mismo dificultad, bajo el mismo dolor, bajo el mismo sufrimiento, toman decisiones diferentes. Algunas los acerca al Señor y otras los aparta. Las elecciones, tomar elección, tomar criterios, saber elegir es muy importante. No son las circunstancias las que van a determinar nuestra vida futura.
son nuestras elecciones. ¿Cómo respondemos a esas circunstancias? Quisiera que todos quisiéramos, por ejemplo, yo creo como el Señor cree en nosotros, que nuestros hijos siempre hicieran lo correcto. No siempre lo hacen, pero tenemos que enseñarles a elegir, a tomar responsabilidades. Nosotros tenemos que tomar decisiones. Hay muchas cosas en nuestra vida, hay circunstancias que vivimos o vamos a vivir que no quisiéramos enfrentar, pero tenemos que tomar las decisiones correctas de acuerdo a los principios del Señor. Hoy voy a mencionar solo 4, que son, creo, los más importantes en términos de elegir lo correcto. 4 principios. Vamos a ver esas opciones, como Moisés enfrentó esos principios. Hebreos 11, del 23 al 27, es como un pequeño resumen de la vida de Moisés. Por eso pasé allí, del Antiguo al Nuevo Testamento. Porque en esos versículos está como el resumen, que en la Biblia hay bastantes capítulos acerca de su vida y su historia. Pero Hebreos 11 lo resume y habla de este tema de elecciones. Miren lo que dice el verso 23. Por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses. Porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado por el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. El pueblo judío había sido admitido en Egipto. Al comienzo era un puñado de familias que no significaban mucho en términos de la población de este país. En más o menos 140 años el pueblo hebreo se multiplicó a tal punto que era el grupo poblacional extranjero más grande de esa nación, lo cual empezó a atemorizar y a poner en dificultades al faraón y a todos los que estaban legislando por las nuevas creencias que ellos traían. Entonces tomaron la decisión en determinado momento de sacrificar a todo hijo primogénito varón para así tratar de disminuir el impacto de esta población allí. Pero dice que no solamente los padres de Moisés, sino otros no obedecieron, tomaron sus decisiones. Los padres de Moisés dijeron, no, nosotros no lo vamos a hacer. ¿Recuerdan de esa historia? Que ellos lo escondieron y luego cuando ya no era posible ya ocultarlo más, lo pusieron en un canasto, en algo que flotaba sobre las aguas. Y el plan de Dios sí se estaba cumpliendo, el padre estaba eligiendo. Y bueno, terminó recuerdan que la hija del faraón rescató al bebé y se quedó con él, etcétera, etcétera. Con respecto a decisiones, quisiera hablar lo siguiente. Aquí habla de las decisiones que tomaron los padres, pero también de las decisiones que tuvo que tomar después Moisés. Creo que nos ayuda a nosotros como padres un principio de esto de elegir hacia el futuro. Nosotros en determinado momento, hasta determinada edad, tenemos que tomar decisiones por nuestros hijos. No siempre, ya cuando los niños empiezan ya a ser adolescentes, ya empiezan ellos mismos también a tomar decisiones. No está tan bien, porque eso en el día de hoy lo que se da, que ellos tienen que tomar decisiones.
Yo ya estoy escuchando que los niños de 4 o 5 años, no, mijito, tú verás si vas a la iglesia o no. No, pues. No, tú eliges lo que. Los pelados están haciendo eso. A los 5 años eligen qué comen. Un pelado a los 5 años no tiene. Uno elige lo que debe comer. ¿Qué comportamiento acerca de su salud? Pues se ha llegado hasta el extremo. En algunos, ustedes saben de toda esta ideología de género, donde se está diciendo que el niño de los 4 a los 7 años debe elegir su orientación, su género. Esto no es de... Los padres tenemos que elegir hasta determinada edad por nuestros hijos. No siempre. Ya el bebecito de 30 años, pues, sí, hay algo ahí que ya tiene que aprender. Pero nosotros tenemos que enseñarles a que elijan. Cuando ya van creciendo, ellos tienen que decidir y se van a equivocar. Pero el problema aquí no está en que se equivoquen, sino que nosotros estemos allí para orientarles, como vamos a hablar en unas 2 reuniones, cómo se orientan a que ellos aprendan también a tomar sabias decisiones. Pero si nosotros no sabemos los principios para elegir, si no los modelamos para ellos, ¿cómo ellos van a tomar decisiones correctas? Por eso hoy vamos a ver esos 4 principios. Con respecto al futuro, a veces las personas decimos, no, yo ya a mi edad, ya que yo ya elegí, ya metí la pata, ya. No. Eso sí es diferente para el pueblo del Señor. Aquel que se acerca a Jesús, siempre hay posibilidad de redención. No, yo ya me tiré la familia, ya. No, Señor. No es así. Nuestro Dios no es así. Si nos da la responsabilidad de elegir, y siempre es posible redimir. Primer principio que Moisés aprendió, lo tuvo que aplicar, los padres de Moisés lo aplicaron, es negarse a ser definido por otros. En este mundo, todo mundo quiere definir lo que uno es. Yo no me debo dejar de definir quién soy yo por los otros. Me voy a explicar. Hebreos 11:24 dice, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. En medio de las crisis, de las dificultades, siempre cuando viene una crisis, vamos a tener que elegir nuestra identidad en quién está basada. Siempre. A veces pensamos que las crisis de identidad se ocurren solamente en la adolescencia. Allí. Pero cada cambio, cada prueba implica una elección, una definición de nuestra identidad, de quién somos. Cuando se nos mueve el piso, como decimos, una enfermedad, perdemos el empleo, ahí empezamos a decir, ¿quién soy yo en medio de esta dificultad? ¿Y quién va a definir nuestro papel? ¿Nuestros amigos? ¿Los compañeros de trabajo o de estudio? ¿O ese papá perfeccionista que nada puede cumplir sus estándares? ¿O el novio o la novia, como a veces? ¿O el esposo o la esposa? Romanos 12:2 habla de esto. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El propósito aquí que tenemos al estudiar la palabra, al orar, al estar en un grupo pequeño, al desarrollar espiritualidad emocionalmente sana, a gestionar nuestras emociones, es aprender a determinar quién somos frente al Señor. Primera Tesalonicenses 2:4 dice, al contrario,
hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. El problema de hoy es que hemos sustituido ese propósito de Dios por las sensaciones. Hemos sustituido el propósito frente. El consumo está siendo más importante que nuestro propósito. Debemos aprender a superar las heridas del pasado para poder enfrentar con ilusión y decisión el futuro. Jeremías 29:11 dice, ¿recuerdan? Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Pero mi identidad no la define ni los problemas del pasado, ni mis amigos, sino mi relación con Dios. Moisés pudo haber, hasta le convenía en aquella época. Le convenía decir, no, pues yo soy el hijo de la hija del faraón, pues imagínese. Pero no, él dice que decidió, tuvo que decir, ese no soy yo. Y por eso el Señor pudo cumplir ese propósito de Dios en su vida. En segundo lugar, elige el dolor o la incomodidad a corto plazo por la ganancia a largo plazo. ¿Saben cuál es el problema que tenemos muchas veces para poder elegir adecuadamente hacia el futuro? Es que en el día de hoy nosotros y las nuevas generaciones tenemos mucha incapacidad de retardar la gratificación. Todo lo queremos ya. Y que las cosas cambien ya, y que todo sea ya, y que yo baje de peso ya, y que ya pueda tener el trabajo que siempre he soñado. Todo lo queremos ya. Pero no sé si se han dado cuenta de una cosa. Hacer lo correcto siempre es más difícil. ¿O no? Sí. Hacer lo correcto es más difícil. Si no, todo el mundo lo haría. Hacer lo correcto implica incomodarse, a veces implica disciplina, sufrimiento. Hacer lo correcto no es fácil. Tenemos que elegir. Y como dicen los maestros de Godly Play aquí en la comunidad que trabajan con los niños, tenemos que confiar en el proceso. Pero nosotros no queremos. Queremos, por ejemplo, en espiritualidad emocionalmente sana, que nuestras emociones ya podamos estar acercándonos a lo que el Señor quiere de esas emociones, ya. Un proceso. Cuando recibimos un ataque, ¿qué es lo que más fácil nos viene a nosotros? ¿Creyentes o no creyentes? ¿Qué más? Devolver o no. Si me critican, lo primero que me sale más fácil es ¿qué? Criticar. Si me ofenden, me sale así el perdonar. Ofender también. Requiere esfuerzo, aplazar procesos. El segundo principio es: tenemos que aprender a elegir el mirar a largo plazo el proceso. Por ejemplo, miren, Hebreos 11:25 dice: prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado.
A Moisés le tocó duro. Imagínense lo que estaba prefiriendo. Estaba en el sitio, el mejor sitio donde podía estar, hablando de su estabilidad económica, comodidades, y etcétera, etcétera. Con respecto a esto, de aprender a veces a esperar a que sea el momento adecuado, a que sea la voluntad de Dios, porque es que todo, y nos afanamos y tomamos decisiones incorrectas. Pero hay una cosa que es muy importante como creyentes, que va relacionado con esto, es que tenemos que aceptar la responsabilidad de nuestras decisiones. Porque es que ¿a quién estamos culpando de nuestra infelicidad? ¿A quién estás culpando de tu falta de éxito en algún área de tu vida? ¿A quién culpas de tu condición espiritual? Nosotros estamos tan cerca a Jesús como queremos, como lo decidamos. No podemos, ya tenemos que dejar de culpar a otros, dejar de culpar a los padres, dejar de culpar a la mujer, al marido. Si te sientes lejos de Dios, es tu culpa, no es de nadie más. No podemos vivir también, en segundo lugar. Primero tenemos que asumir la responsabilidad de lo que estamos viviendo. No es culpa de otros. Ya de adultos no es culpar a otros. Pero también no podemos vivir del compromiso espiritual de otros. Es muy común en nuestras familias. Por ejemplo, aquí en la iglesia hay muchos caballeros que viven de la bendición, que creen vivir de la bendición espiritual de su esposa. De acuerdo, están en la olla. ¿Sí? Porque, a ver, no, como ella sí va al grupo pequeño, ella sí viene el domingo. Y nosotros como hombres, oiga, el ministerio de caballeros muchas veces es eso. Miren, su vida espiritual no puede depender de su mujer. Además es un peligro. Es un peligro, espiritualmente hablando. O de sus hijos, tenemos el compromiso. Y los jóvenes también, o a veces también ya adultos. Es que la vida que yo viví en mi casa, en mi familia, a ver, ya. Por ejemplo, cuando viajo, por ejemplo, o cuando llego a un nuevo sitio, una de las preguntas que más frecuentemente hacen, sobre todo, por ejemplo, alguien que se sienta en el avión o el bus o algo así, es: ¿usted qué hace, cierto? Entonces, yo trato, pues depende, si no quiero así como con mucha conversación en el viaje, pues yo les digo: soy pastor, y eso ahí me quedan como, ¿qué le dice uno a pastor? Pero si les digo: soy médico, no estoy diciendo mentiras, entonces empiezan a decir: ay, no, mire que me duele esto, me duele. Entonces ahí hay conversación, ¿cierto? Pero cuando digo y pregunto, o cuando les digo: soy pastor, ¿saben una de las respuestas que más frecuentemente escucho en cualquier sitio? ¡Ay, sí, qué bueno! Y dicen: mire, mi tía es cristiana. Y a una iglesia cristiana. Yo escucho eso. No, mi mamá es cristiana de toda la vida. La segunda pregunta que le hago: ¿y su merced? No, algún día, no, todavía no. No podemos vivir de la vida espiritual de otros.
Tampoco le echemos la culpa de nuestros problemas espirituales de otros. Tenemos que asumirlo, pero tenemos que aprender a aplazar, a vivir los procesos. Hace muchos años había un programa de televisión de jóvenes que se llamaba ¿Cuánto duele crecer? Y duele crecer. Y no queremos pagar el precio. Pero Moisés dijo, sí, no, esto. ¿Qué nos ayuda? Hay varias cosas que nos pueden ayudar en este proceso. Dios usará ese dolor o esa dificultad, esa prueba, para ayudarme a crecer. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce ¿qué? Perseverancia. ¿La perseverancia qué produce? Entereza de carácter. La entereza de carácter. Dios utiliza esas pruebas. Ese dolor por hacer su voluntad. Hacer lo correcto cuesta más que hacer lo incorrecto. Y en la cultura del hacerse rico fácil, qué problemático es. No es automático, pero confío en el proceso. En segundo lugar dice, Dios me recompensará en el cielo. Y ya está muy de moda entre la iglesia, ay, pero mientras tanto, ¿qué? De aquí. No, pero es cierto. Hay cosas que yo no hago aquí, porque sí voy a tener una recompensa. Si no la veo aquí, en el cielo sí lo voy a ver. Y es válido. 2 Corintios 4:17 dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. ¿Cómo hace uno para borrar esto de la Biblia? Porque a veces nos está costando trabajo aceptar. Créame que en medio de nuestras dificultades, a veces lo que le podemos decir a otra persona o decirnos a nosotros mismos en medio del sufrimiento es corto comparado a lo que viene después. Es así, es verdad. Vamos a tener dolor en la vida, tenemos que asumirlo, pero hay recompensa futura. En tercer lugar, además de saber esperar, de esperar los procesos que a nadie nos gusta, tenemos que elegir lo que Dios valora, no lo que la cultura hace. Hebreos 11:26 acerca de Moisés dice, consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta, otra vez, en la recompensa. ¿Se imaginan lo que le tocó decidir a Moisés? Estar en casa del hombre más poderoso de la tierra en ese entonces, cuyas órdenes siempre se cumplían. Tremendo. Y decir no. Ir a identificarse con un pueblo que era de esclavos. Elegir lo que Dios valora, no lo que la cultura hace. Pensemos en un momento. Uno dice, Moisés se vio quedar ahí al lado del faraón. Más cómodo, súper bien. Pero ¿saben? 6,000 años después no estaríamos hablando aquí de él. No hubiéramos registrado su vida de esa forma. No hubiera sido el libertador del pueblo de Israel.
¿qué es lo que el mundo valora, lo que la gente, lo que la cultura valora? La popularidad, el prestigio y el poder. Y Moisés tuvo que decir, lo tenía, eso, todo eso. Popularidad, prestigio y poder. Eligió otra cosa, por eso 6,000 años después seguimos hablando de él. El placer, dice aquí, el placer, los placeres del pecado, dice el verso 25. Él dijo que no. La Biblia es muy clara. Pecar es rico. Pero no se llega a viejo. Hay personas que están buscando como que la clave de la juventud eterna, de estar vital hasta más edad. ¿Saben cuál es? No ser sujetos de los placeres del pecado. Sí. No he visto por ahí el primer programa ni el primer influencer que esté diciendo, sí, usted quiere llegar a los 80 años bien vital y todo eso, absténgase de los placeres del pecado. No. Pero es así. Por eso Moisés llegó a bien viejito. Los tesoros de Egipto, dice ahí, los tesoros, las propiedades. Primera de Juan 2:17 dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que Dios valora, en contrario, es, el propósito de Dios es más importante que la popularidad. Esto es muy difícil. El propósito de Dios es más importante que la popularidad. La gente es más importante que el placer. La paz mental es más importante que las posesiones. Para este punto, como comunidad, estamos tratando de ayudarnos unos a otros. Y estamos tratando de que cada persona establezca una lista de cuáles son sus principios, cuáles son las 10 valores, las 10 cosas más importantes de tu vida, que rigen tu vida. Eso le llamamos la regla de vida. Haga una lista, porque es que si yo no tengo claro cuáles son las 10 cosas, según el Señor, importantes en mi vida, vienen las presiones sociales. Por último, hay que saber vivir por fe y no por temor. Hebreos 11:17 dice, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Tenía muchas razones para tener miedo, ¿o no? Lo podía perseguir el hombre más poderoso de la tierra. Tuvo que enfrentarlo. Siempre que hacemos lo correcto, tenemos que vencer el temor. Esa es otra cosa que no estamos tan conscientes. En educación, en trabajar con los jóvenes, hay que enseñarles a vencer el temor. Porque créanme, la mayoría no es que no sepan hacer lo correcto, sino que no vencen los temores que hay que vencer para hacer lo correcto. En tu vida y en mi vida nos pasa igual. Sí sabemos. Y en una comunidad también aprendemos a hacer qué es lo correcto, pero nos cuesta trabajo lanzarnos a vivir por fe, no por miedo. Vencer los temores para hacer lo correcto. El propósito de Dios para nuestra vida es maravilloso, pero no es automático. Estamos como comunidad
tú y yo, para ayudarnos a esos 4 principios que vamos a repasar para terminar. Primero, negarse a ser definido por otros. Mi identidad la define el Señor, nadie más. En segundo lugar, elegir el dolor, la molestia a corto plazo para una ganancia mayor después en el proceso, a largo plazo. En tercer lugar, el tercer principio, elegir lo que Dios valora, no lo que la cultura hace. Para eso tenemos que tener bien claro cuáles son mis referentes, qué son las cosas que yo valoro, que me determinan las decisiones diarias. Y por último, hay que aprender a vivir por fe, no por temor. En 8 días vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos ayuda en todo esto. Mientras tanto vamos a orar. Que el Señor nos dé esa capacidad de elegir. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Tenemos que tomar buenas decisiones, cada uno de nosotros. Vamos a orar. En medio de nuestras malas decisiones, nuestro Dios es un Dios también perdonador que restaura. Las malas decisiones no son la última palabra. Por la obra de Cristo, la presencia del Señor Jesús en nuestra vida, aún esas decisiones equivocadas que hemos tomado por ignorancia, rebeldía, lo que sea, pueden ser redimidas, restauradas. Señor nuestro, gracias, porque los planes tuyos para nuestra vida son perfectos, son de bendición, no son libres de problemas ni de sufrimiento, pero son de bendición. Señor, gracias que tú viniste para definir nuestra identidad, para restaurar nuestra relación con el Padre. Señor, ayúdanos a tener esa claridad de quién somos para ti, de tu amor, de tu gracia y de tu compañía. Señor, te rogamos que nos des esa capacidad de aprender a vivir los procesos. Ayúdanos a retrasar las gratificaciones inmediatas. Lo que pensamos, lo que queremos en primer lugar no siempre es lo mejor. Señor, danos la fortaleza de carácter para hacer lo correcto, que es lo más difícil, Señor. Pero tú moriste también para ayudarnos a hacer lo más difícil. Señor nuestro, permítenos, al ver la recompensa y al conocer tu palabra, valorar lo que es eterno, no lo que es efímero. Permítenos elegir lo que tú valoras, no lo que la cultura valora generalmente. Ayúdanos a advertirnos unos a otros de esto. Y Señor, te rogamos que tu amor eche fuera de nuestras vidas el temor y ese temor sea desplazado por tu amor y por fe. Señor, hacer lo correcto da temor.
Te pedimos que nos des el denuedo, el valor para hacer lo correcto, aunque nos da susto hacerlo. Señor, esta semana, cada día estaremos tomando decisiones que rogamos que tú nos estés guiando en estos principios para así tomarlas. Y tal vez la decisión más importante que debemos tomar hoy, si no lo hemos hecho, es elegir entregar nuestra vida a ti. Tal vez hemos estado en la iglesia, hemos conocido de tu palabra, de tus mandatos, pero nuestra vida no está rendida a ti. Permítenos partir de esa elección, que se hace por fe. Tal vez allí debes, en casa o aquí presente, te animo a orar. Entregar tu vida a aquel que sí controla el futuro, aquel que sí tiene la recompensa futura, aquel que sí nos guía con certeza hacia el futuro. Señor, te entrego mi vida. En medio de las incertidumbres de mis limitaciones y mi pecado, te entrego mi vida. Señor Jesús, gracias por ser mi Salvador, por perdonar mis pecados. Señor, gracias por perdonar mis malas elecciones que ha causado sufrimiento en mi vida y en la vida de otros. Señor, te pido que entres a mi vida y la dirijas para ese futuro que tienes para mí. Señor, límpiame, renueva mi mente y fortalece mi voluntad. Líbrame también del temor para seguirte. Te entrego mi vida por fe en este momento, seguro en que tú me guiarás cada día hasta estar en tu presencia. En tu nombre oramos. Amén y amén. Queridos hermanos, en medio de nuestras decisiones de esta semana, que el Señor nos ayude a cada uno a elegir hacer su voluntad. Que tengan un lindo día de domingo, que el Señor los bendiga. Nos estaremos viendo en los diferentes grupos. Un abrazo para todos.